Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy, como ya saben por el título, vamos a sumergirnos en un tema que sé que tiene a muchísimos de ustedes intrigados, un tema que ha generado ríos de preguntas y un mar de especulaciones. ¿Qué está pasando con Hande Erçel? ¿Por qué una de las actrices turcas más queridas, exitosas y aclamadas del momento parece haberse tomado un descanso de la actuación? El título lo dice claro, la verdad que esconde su adiós a la actuación, o al menos su ausencia prolongada de la pantalla. Y créanme, vamos a desentrañar todos los secretos, los rumores, las realidades y las conjeturas que rodean esta intrigante situación. Vamos a analizar las pistas, las declaraciones, las redes sociales y todo lo que nos ayude a entender un poco mejor qué está pasando con esta estrella de la televisión turca. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de información, si son nuevos por aquí, permítanme darles una cálida bienvenida. Este es un espacio dedicado al mundo del entretenimiento, donde analizamos series y películas, discutimos las últimas noticias de las celebridades y, por supuesto, nos mantenemos al día con las tendencias del momento. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, no olviden dejar su like si les gusta el vídeo, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Ahora sí, vayamos al grano. Hablemos de Hande Erçel. Para aquellos que no la conocen, Hande es una figura clave en el panorama de la televisión turca. Su ascenso al éxito fue meteórico, un verdadero ejemplo de talento, belleza y carisma combinados. Con una carrera que comenzó relativamente temprano, Hande supo captar la atención del público desde el primer momento. Desde sus inicios, Hande demostró una gran capacidad para conectar con el público, lo que la convirtió en una de las actrices más solicitadas del momento. Su versatilidad le permitió interpretar una amplia gama de personajes, desde los más dulces y románticos hasta los más complejos y dramáticos. Y esa versatilidad, sumada a su indiscutible belleza, la catapultó a la fama internacional. Y no hablamos de éxito local, no. Sus series han arrasado en audiencias, no solo en Turquía, sino también en Latinoamérica, España, y muchos otros países del mundo. Series como Love is in the Air, que la catapultó a la fama internacional, Güneşinkler, Hayat Aşk, Siyahnsi, y más recientemente Bambaşka Biri, por nombrar algunas. Todas estas producciones han cosechado un éxito impresionante y han consolidado su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de la industria. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esta actriz, en la cima de su carrera, en el punto álgido de su popularidad, parece haberse tomado un descanso prolongado? ¿Por qué en un momento en el que podría estar cosechando aún más éxitos, ha optado por alejarse de la pantalla, al menos temporalmente? La verdad es que, como suele ocurrir en estos casos, no hay una respuesta única y definitiva. La vida de una celebridad es compleja, multifacética y llena de matices, y las decisiones que toman, especialmente cuando se trata de su carrera y su bienestar personal, rara vez responden a una sola causa. Lo que sí podemos hacer es analizar las diferentes pistas, los rumores que circulan, las declaraciones, y tratar de construir un panorama lo más completo posible. Vamos a explorar las posibles motivaciones, los factores que podrían haber influido en esta decisión, y tratar de entender qué está pasando en la vida de Hande Erçel. Uno de los factores más comentados, y que sin duda juega un papel importante, es la presión mediática ***. La fama, como todos sabemos, viene con un precio. Y para Hande ese precio ha sido la constante exposición a los medios, los paparazzis, las críticas, las noticias sensacionalistas y el escrutinio constante de su vida personal. Desde que alcanzó la fama, cada aspecto de su vida ha sido analizado, comentado y juzgado. Sus relaciones sentimentales han sido tema de conversación en todos los medios, sus rupturas han ocupado titulares, y cada paso que daba, cada foto que compartía, cada look que lucía, era analizado y comentado por los medios y en las redes sociales. Esto, para cualquier persona, puede ser abrumador y agotador. La vida privada se vuelve pública, la intimidad se diluye, y la sensación de control sobre la propia vida se reduce considerablemente. Para alguien que como Hande ha demostrado ser una persona sensible, reservada y protectora de su intimidad, la presión mediática puede ser aún más intensa y desgastante. Recordemos que Hande siempre ha sido una persona muy discreta, que ha preferido mantener su vida personal alejada de los focos.
Si bien ha aceptado entrevistas y ha participado en eventos públicos, siempre ha mantenido una línea clara entre su vida profesional y su vida privada. La exposición mediática, en este sentido, es un arma de doble filo. Por un lado, impulsa la popularidad, abre puertas a nuevas oportunidades profesionales, genera ingresos y permite llegar a un público más amplio. Pero por otro lado, puede ahogar la vida personal, restarle privacidad, generar altos niveles de estrés y ansiedad, y afectar la salud mental. Es posible que Ande, después de años de exposición constante, haya sentido la necesidad de tomar distancia de todo ese ruido mediático, de ese torbellino de noticias, rumores y opiniones, para proteger su salud mental y emocional. Es completamente comprensible que en un momento dado, haya sentido la necesidad de un respiro, de un tiempo para sí misma, para recuperar el control sobre su vida y encontrar un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. Además, la presión mediática no solo afecta a la vida personal, sino también a la carrera profesional. Las actrices en particular, a menudo se enfrentan a críticas constantes sobre su apariencia física, su estilo, su forma de vestir, e incluso su peso. Ande, a pesar de ser una de las mujeres más bellas del mundo, no ha escapado a estas críticas. Los medios y las redes sociales han sido implacables en ocasiones, generando un ambiente de presión y exigencia constante. Otro factor importante a considerar son las decisiones profesionales y los proyectos en los que Ande ha participado. En la industria del entretenimiento, las actrices y actores a menudo se enfrentan a la elección de aceptar proyectos que les ofrezcan estabilidad económica, popularidad y continuidad laboral, o esperar por aquellos proyectos que realmente les apasionen, les representen un desafío artístico y les permitan crecer y evolucionar en su carrera. Ande, a pesar de su juventud, ya ha demostrado su valía y ha cosechado éxitos significativos. Ha protagonizado series que han sido aclamadas por el público y la crítica, y ha trabajado con algunos de los mejores directores y productores de Turquía. Sin embargo, en este momento de su carrera, es posible que esté buscando proyectos que le representen un desafío mayor, que le permitan explorar diferentes facetas de su talento y que se ajusten a sus aspiraciones profesionales a largo plazo. La elección de los proyectos es crucial para cualquier actor. Aceptar proyectos que no cumplen con las expectativas profesionales puede resultar frustrante y desmotivador. Por otro lado, rechazar proyectos que no se ajustan a la visión artística personal puede ser un riesgo, ya que puede limitar las oportunidades de trabajo. Es un equilibrio delicado y Ande, con su creciente experiencia y madurez, probablemente esté buscando ese equilibrio perfecto. Es posible que en este momento Ande esté buscando proyectos que le permitan demostrar su versatilidad actoral, que le ofrezcan la oportunidad de interpretar personajes más complejos y profundos, y que le permitan explorar diferentes géneros y estilos. Quizás esté buscando papeles que desafíen su talento y que le permitan crecer artísticamente. O tal vez esté explorando la posibilidad de participar en proyectos internacionales, que le abran nuevas puertas y le permitan expandir su carrera a nivel global. Además de los proyectos que elige, también es importante considerar las condiciones de trabajo en la industria de la televisión turca. Las series turcas son conocidas por su larga duración y su ritmo intenso de trabajo. Los actores y actrices a menudo trabajan largas horas, durante muchos meses, lo que puede ser agotador y afectar su salud física y mental. Es posible que Ande, después de años de trabajo ininterrumpido, haya sentido la necesidad de tomarse un descanso para recargar energías y reevaluar sus prioridades. Otro factor que no podemos ignorar es su vida personal. Ande ha atravesado momentos importantes en los últimos años, momentos que han marcado su vida y que inevitablemente han tenido un impacto en sus decisiones profesionales. La pérdida de su madre, una figura muy importante en su vida, fue un golpe muy duro, una experiencia dolorosa que la marcó profundamente. La relación entre Ande y su madre era muy cercana y especial. La madre de Ande siempre fue un apoyo fundamental en su carrera, su confidente y su amiga. La pérdida de un ser querido es una experiencia traumática, y el duelo es un proceso largo y complejo. Es posible que Ande haya necesitado tiempo y espacio para sanar, para procesar su dolor y para reconstruirse. Tomarse un tiempo para uno mismo, para reflexionar sobre la vida, para priorizar el bienestar personal y para sanar heridas emocionales, es algo completamente válido y comprensible. Y aunque no haya hecho declaraciones públicas al respecto, es obvio que la vida personal, y las pérdidas que ha experimentado, también influyen en las decisiones profesionales.
Además de la pérdida de su madre, Ande también ha vivido otras experiencias personales que han marcado su vida, como sus relaciones sentimentales y sus rupturas. Cada relación, cada experiencia, deja una huella en nuestra vida y nos ayuda a crecer y a madurar. Es posible que Ande, después de vivir experiencias significativas en el ámbito personal, haya sentido la necesidad de reevaluar sus prioridades y de tomar decisiones que se ajusten a sus nuevos objetivos y aspiraciones. En este contexto es importante recordar que las celebridades son seres humanos con emociones, necesidades y deseos como cualquier otra persona. Tienen derecho a su privacidad, a tomarse un tiempo para sí mismos, a proteger su salud mental y a tomar decisiones que les permitan vivir una vida plena y satisfactoria. No podemos olvidar los rumores y especulaciones que circulan en los medios y en las redes sociales. En el mundo del entretenimiento, los rumores son moneda corriente y Ande no ha escapado a esta realidad. Constantemente se especula sobre los motivos de su ausencia, sobre sus futuros proyectos y sobre sus decisiones personales. Algunos rumores apuntan a que está cansada del ritmo frenético de la producción de series turcas, que son conocidas por su larga duración y su intensa carga de trabajo. Otros rumores sugieren que está trabajando en proyectos internacionales, que podrían llevarla a actuar en Hollywood o en otras plataformas internacionales. Hay quienes especulan sobre la intención de dedicarse más a su faceta como empresaria e influencer, aprovechando su gran popularidad en las redes sociales. Y por supuesto, no faltan aquellos que especulan sobre un posible retiro definitivo de la actuación, aunque honestamente creo que es lo menos probable, porque Ande ama actuar y tiene mucho talento. Estos rumores, a menudo infundados, pueden generar confusión y alimentar la especulación. Es importante en estos casos ser cautelosos y no dar por ciertas las informaciones que no estén verificadas. Sin embargo, es innegable que estos rumores contribuyen a la intriga y a la expectación en torno a la figura de Ande. En cuanto a las declaraciones oficiales, hasta el momento, no ha habido una declaración oficial por parte de Ande que aclare los motivos de su ausencia de la pantalla. Y esa falta de información, en cierta medida, ha alimentado aún más la especulación y la intriga. Sin embargo, es importante respetar su decisión y su privacidad. Ya sea que se trate de una pausa temporal, un cambio de rumbo en su carrera, o simplemente la necesidad de tomarse un tiempo para ella, es su derecho. En el mundo del entretenimiento, es común que las estrellas se tomen descansos, se reinventen o exploren nuevos caminos. Es parte de la evolución natural de cualquier carrera profesional. Y en el caso de Ande Erçel, creo que es importante no caer en la presión de exigirle explicaciones, de obligarla a dar justificaciones o de forzarla a tomar decisiones que no estén en sintonía con sus deseos y necesidades. En las redes sociales el debate sobre el futuro de Ande es constante. Sus fans, que son legión, esperan ansiosamente su regreso y la apoyan incondicionalmente. Crean campañas, comentan cada publicación, y expresan su cariño y su admiración por la actriz. Otros usuarios, en cambio, especulan sobre los motivos de su ausencia, analizan cada movimiento que hace, y debaten sobre su futuro profesional. Las redes sociales, en este caso, son un reflejo de la expectación y el interés que genera Ande. Los fans a través de las redes expresan su apoyo y su cariño, mientras que otros usuarios aprovechan la plataforma para especular y debatir. Es importante en este contexto recordar que las redes sociales son un espacio público, donde la información se comparte y se debate, pero donde también es necesario ser cautelosos y respetuosos. Lo importante es entender que detrás de la figura pública hay una persona con sus propias necesidades, deseos y prioridades. Y debemos respetar eso. Debemos ser conscientes de que la vida de una celebridad no es fácil, y que la presión mediática, las exigencias profesionales y las experiencias personales pueden afectar su bienestar. En cuanto a las posibilidades de su futuro todo está abierto. Podría regresar con un proyecto que nos sorprenda a todos, podría dedicarse a otro tipo de proyectos relacionados con el arte, podría enfocarse en su faceta como influencer y empresaria, o podría tomarse un tiempo más prolongado para sí misma. Lo único que podemos hacer es esperar y estar atentos a las noticias. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Ande Erçel tiene talento, carisma y una legión de fans que la adoran. Su impacto en la industria del entretenimiento ha sido innegable y su futuro, sea cual sea, es prometedor. Su capacidad para conectar con el público, su versatilidad actoral y su belleza la convierten en una figura única y especial.
Y estoy seguro de que en el futuro Ande nos seguirá sorprendiendo con su talento y con su trabajo. En resumen, hemos analizado los posibles motivos detrás de la supuesta desaparición de Ande Ercel de la actuación. Hemos explorado la presión mediática, las decisiones profesionales, la importancia de la salud mental y las posibles motivaciones personales. Hemos hablado de los rumores, de las especulaciones y de la importancia de respetar la privacidad de la actriz. Hemos considerado el impacto de sus relaciones sentimentales y la pérdida de su madre. Hemos analizado el papel de las redes sociales y la expectación de los fans. Y por supuesto, hemos recordado su talento y su impacto en la industria del entretenimiento. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué creen ustedes que está pasando con Ande? ¿Qué esperan de su futuro? ¿Les gustaría que protagonizara algún proyecto en particular? ¿Creen que debería tomarse un descanso más largo? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes sobre estos temas. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estaremos aquí para cubrir cualquier noticia sobre Ande como siempre. Nos vemos en el próximo. Chao. Y gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima.